Tercer y último audio de Ver a Dios con el corazón, escrito por un cartujo. Continuación del capítulo 8. La oración teologal. Punto 5. La luz que alumbra nuestro corazón. ¿Qué abismo permanente es este que perfora los cielos y nos permite llegar a este Dios inaccesible? Es la fe. Ella no ve la cara del Padre, pero en la cara de Jesús, la fe de los discípulos ha visto al Padre. Y de manera análoga nos llega hasta hoy día el testimonio de Jesús transmitido por los apóstoles. Te pido por ellos, pero no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17, 20, 21. Nuestra fe es el fruto de la oración de Jesús. Es la convicción del corazón, cuya raíz es el mismo Dios, de que Dios viene a nosotros ahora a través de su Hijo, por medio de su palabra, su Iglesia, sus sacramentos, en el Espíritu que nos ha sido definitivamente entregado. Allí está el punto decisivo. Solo la fe nos permite acoger de verdad al mismo Dios que viene a nosotros. Ella no ilumina nuestra inteligencia sobre Él porque seguimos permaneciendo en las tinieblas, pero estamos seguros porque hemos descubierto un más allá de las luces de la inteligencia, el amor del Padre que la inteligencia no sabría abrazar, pero que descubre la verdad en esta estabilidad que le da la fe. En la fe que transforma tu corazón, puedes acoger al mismo Dios presente en ti por su Espíritu. El amor de Dios llena nuestro corazón por el Espíritu que se os ha dado. Romanos 5:5. En esto tienes el verdadero y eficaz medio de llegar a Dios en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu, en su ternura, fidelidad y misericordia por ti y por todas las criaturas. Puede ser que hayas tenido una cierta duda sobre lo que he dicho acerca de la manera por que la fe se implanta y crece en nuestro corazón. Es verdad, se trata de un punto delicado y no quisiera atosigar con largas explicaciones teóricas. En última instancia, me he dicho que lo más seguro es simplemente observar cómo actúa Jesús en el Evangelio. Precisamente, los relatos de Pascua nos ofrecen dos ejemplos notables. María Magdalena y los discípulos de Emaús, en contextos aparentemente muy distintos, llegaron a la fe en Jesús resucitado por caminos espirituales tan parecidos que se les podría tomar como una descripción simbólica del camino hacia la fe plena que todos estamos destinados a recorrer si queremos ser fieles a la llamada que nos ha llevado al desierto. Miremos los discípulos caminando tristemente al atardecer por el camino que lleva de Jerusalén a Emaús. Están hablando y discutiendo mientras van de camino, pero tienen el corazón triste, sumergido en la oscuridad, abatido y desanimado. Hasta aquel momento su vida había estado iluminada por la predicación de Jesús y éste acaba de morir. Estaba muerto de verdad. ¿A dónde dirigirse ahora? Pero
He aquí que Jesús está de nuevo a su lado. Ellos no lo reconocen, pero sin ruido, desde las primeras palabras, Él recobra su sitio en sus corazones, a los que una nueva llama convierte en ardientes. Luego, repentinamente, en el momento en que el misterioso extranjero empieza a partir el pan, resplandece el rayo. Es Él que desaparece en el acto, aunque en sus corazones brilla la fe, una fe que nunca más se apagará. Algo parecido le ocurre a María Magdalena. Desconsolada, al no poder por lo menos recuperar el cuerpo del crucificado, se lamenta a la entrada de la tumba. También parece haber perdido la auténtica fe en Jesucristo vivo. Tiene una única preocupación que no la deja en paz. Han robado el cuerpo del Señor. Si pudiera encontrarlo, lo cogería, porque eso es todo lo que queda, según ella, de su querido Señor. Pero Él está, aunque ella no lo reconoce. ¿Ha intentado por lo menos verle, ya que está obsesionada con sus recuerdos y con su propósito de encontrar el cuerpo? ¿Es capaz por lo menos de suponer que el extraño que habla podría ser Jesús? Una sola palabra, María, es suficiente para que resplandezca la luz. Ahora, aunque la envíe lejos de él, ya nada podrá arrancarle la certeza que ha llenado el corazón de la Magdalena. Es aquí donde el Evangelio del que acabamos de hablar nos revela el secreto que permite a la fe nacer en nuestro corazón. Nos la da el mismo Jesús, que por su propia iniciativa viene como si estuviera escondido, sin hacerse reconocer, se queda en nuestra compañía y enciende un fuego en nosotros hasta el momento en que descubramos que Él está aquí. Por encima de la muerte, está aquí, vivo y resucitado en nuestros corazones. Apenas hemos tenido tiempo de darnos cuenta de esta maravilla, cuando ya ha desaparecido, pero queda la luz que alumbra nuestro corazón, luz de la fe, puro don gratuito surgido de la misteriosa presencia y capaz de afrontar la prueba del tiempo, de las tinieblas, de las contradicciones. La fe es esa luz que sale del resucitado, que brilla en nosotros e ilumina a todo lo que tocamos para llevárselo al misterio de la resurrección, más allá de las tinieblas mortales de las que antes hemos sido esclavos. Por lo tanto, la fe nunca se extiende de golpe a todas las profundidades de nuestra alma. En cierto modo progresa como por ondas sucesivas, llegando hasta lugares que permanecen en la oscuridad y cada vez se repite más o menos el mismo escenario. Un día descubrimos que nuestra oración parece haber cogido un camino sin salida. Sí, los medios de los que disponemos son insuficientes para llegar más lejos. Entonces, nos invade la incertidumbre y nos desanimamos. Jesús es el único que nos podrá sacar de este agujero. Cuando esta certeza empieza a crecer en nuestro corazón, es ya una señal de que el Señor ha vuelto, nos acompaña en el camino y nos explica lo que dicen de Él las Escrituras. Lucas 24:27. De forma misteriosa, el Señor destila la fe en nuestro corazón. Cuando desaparece, es porque la oscuridad ha hecho lugar a la paz, a una luz discreta, pero fuerte, que no nace de la lógica de nuestros razonamientos, sino que es un don gratuito del Espíritu, más sólido y más puro que cualquier seguridad humana. Punto 6.
avanzando en fe. La luz de la fe te introduce en la vida eterna porque es la única que puede hacerlo. Todo lo demás queda al lado de acá de lo que nos ofrece Dios desde el día en que Jesús ha resucitado. Cualquier otra luz intelectual o cualquier otra experiencia espiritual sobre las que nos gustaría apoyarnos de vez en cuando son respetables y dignas de estima, pero al fin y al cabo no son fuentes de vida en la medida en que no llevan a la fe. La fe nos ha sido dada por Dios desde el bautismo y es un don que se multiplica de acuerdo con nuestro deseo de recibirlo y según nuestra voluntad de hacerlo fructificar. Si dejamos nuestra fe desocupada por ignorancia o negligencia, se oxidará, se volverá esclerótica mientras gastamos nuestras fuerzas en ejercicios espirituales que nos gustan más, pero que no nos van a dar fruto. Si quieres vivir en fe, tienes que desarrollar la que el Espíritu Santo ya ha depositado en ti. Dios espera que le pidas con insistencia y perseverancia un crecimiento de tu fe. Es una oración que, más que cualquier otra, puedes estar seguro de que Dios siempre quiere acoger, porque Él desea mucho más que tú verte progresar sobre los caminos de la vida eterna. Lo que no significa que, sobre todo en el principio, no vas a tener la sensación de que el Señor no se da demasiada prisa en hacer aumentar tu fe. Esto prueba que la tuya es todavía bastante débil y que primero tienes que plantar las raíces antes de ver desarrollarse el tallo. No te desanimes, pues aunque tus primeros pasos parecen vanos, seguro que no lo son. Pon en obra la fe de la que eres portador y cree firmemente que tu Padre del cielo ya te ha acogido. Entonces podrás empezar a vivir cada vez más y más en la fe. Durante la liturgia, en el tiempo de la oración, en el trabajo, tu corazón se pondrá más fácilmente en contacto con el Señor si recibes de Él este amor oscuro, a menudo poco gratificante, pero tan divino. El amor que Él te da si tú le entregas tu fe carente de bellas ideas o de los caprichos de tu sensibilidad. No tengo trucos que enseñarte, tienes que pedir a Dios con fe viva que te enseñe a rezar. Es Él quien ocupará tu corazón, tu atención. Poco importa que no tengas una imagen exacta en la que fijarte. El Señor está vivo y tú estás en su presencia. Siete. Vivir en esperanza. Sin embargo, si permites a la fe que se desarrolle en tu corazón, un día llegarás a descubrir que la esperanza está actuando en ti. Ella estuvo ya activa desde el principio en la medida en que tu fe se basa en la certeza de que Dios te quiere. Esta certeza es ya un aspecto de la esperanza a partir del momento en que ya no se trata únicamente de acceder a la realidad del mundo divino, sino de percibir claramente hasta qué punto tú también existes para Dios. Tú tienes valor a sus ojos y Él está dispuesto a regalar universos enteros solo por ti. Este es el punto inicial de la esperanza, saber que Dios te ama a ti de manera irrepetible. Nadie logrará ocupar tu lugar en su corazón.
Él ha dado a su Hijo por ti y sigue entregándolo cada día en la celebración eucarística. Respaldado por esta certeza, tú puedes pedir a tu Padre todo sin cesar y sin vacilar, siempre y cuando reces en el nombre de Jesús. Puedes estar seguro de que te va a escuchar y de que los frutos que obtendrás de tu oración van a ser mejores de lo que esperabas. La esperanza tiene otro aspecto que a menudo pone a prueba nuestra pobre inseguridad humana. A partir del momento en que sé que Dios me ama de manera única y como consecuencia se ha hecho cargo de mi existencia, todo es diferente. Él me envía por caminos desconocidos en los que yo dependo únicamente de su luz, de su fuerza, de su amor. Entonces me pide, en el sentido más banal de la palabra, confiar en Él. A menudo en la oscuridad, en la incertidumbre, pero finalmente en la paz, siempre y cuando no me aleje de su mano y de su corazón. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Por encima de todas las inquietudes, tuyas o de los demás, el Padre te pide que le ayudes a que reine la paz en tu corazón por la única razón más sólida que cualquier razón humana, de que Él te ama sin cesar y vela sobre ti. Cuántas tormentas le gustaría calmar si tú escucharas su llamada y confiaras en Él. Entonces te llamarás Hijo de Dios y lo serás de verdad. Primera de Juan 3:1. Esta esperanza es válida no solo para ti, sino para todos tus seres queridos si intercedes por ellos, te identificas con sus necesidades y también con la realidad del amor que despiertan en el corazón de Dios. Cuanta más confianza tengas en este doble amor del Señor por ti y por los que tú amas, mejor acogida tendrás. Igual que la fe, la esperanza no es una capacidad natural del corazón, es tuya, pero es un don gratuito. Está en ti desde el bautismo y necesita crecer y llegar a ser operativa bajo la acción del Espíritu Santo. Y gracias a las ocasiones que se te presentan para entrenarla y ablandarla a fin de que te mantenga disponible y en alerta en las manos del Señor. Pero no olvides que tienes que entrenarla, hacerla trabajar fuertemente para llegar a esto. A cambio, qué alegría saber que el Señor encuentra en ti su felicidad. 8. 3 tipos de amor. Nos queda la última de las virtudes teologales, la más grande según San Pablo, la caridad, el amor. Ella ejerce en 3 registros: el amor al Señor, el amor hacia el de al lado, el amor por nosotros mismos. Estos 3 amores no son iguales, pero crecen sobre la misma raíz. Los 3 juntos son la imagen del amor eterno que une al Padre y al Hijo en el Espíritu. Es el mismo Espíritu que nos ha sido dado en Pentecostés el que nos permite amar como aman el Padre y el Hijo. Este amor divino tiene, por supuesto, puntos en común con el amor humano, que es un reflejo de Dios en nuestros corazones, porque Dios es amor. Cualquier amor verdadero, sean cuales sean sus límites, nos remite a Dios, aunque muchas veces lo hace de manera lejana. Pero el amor divino que nos interesa aquí, más todavía que la fe y la esperanza,
es un don nuevo salido directamente del corazón de Dios. No es una técnica a pesar de tener que aprenderlo paso a paso para introducirlo en nuestra vida real. No es una técnica, es el mismo ímpetu que viven las personas divinas y del que participamos para poder vivir a su imagen. La realidad del amor en ti se reconoce por la calidad de la mirada que diriges a una persona. Es decir, si eres incapaz de condenarla, de no respetarla, de no admirarla, vivirás en una pobreza completa ante ella sin retener nada de lo que le puedes dar. Al mismo tiempo, aspiras a recibir lo mismo de su parte, no como un derecho que podrías exigir, sino como un cumplimiento de tu amor. No hay que confundir el amor teologal con los grandes impulsos pasionales que despiertan los estratos del fondo del corazón o de nuestra sensibilidad. No se oponen necesariamente al verdadero amor, pero están situados a otro nivel. La verdadera caridad no se acaba en este mundo ni en el otro. Las grandes pasiones se parecen a las olas del mar, violentas, a veces poderosas, pero cambiantes y que pueden dar lugar a la tranquilidad absoluta. Parece enseñarnos la experiencia que el amor más difícil de desarrollar en nuestro corazón y, sobre todo al principio, es el amor hacia nosotros mismos, que no tiene nada que ver con el egoísmo, el amor propio o el repliegue sobre uno mismo. Es un don del Todopoderoso que nos llega porque somos sus hijos. Cualquiera que sean las miserias que podamos descubrir en nosotros mismos, casi no cuentan al lado de esta divinización. Esto no puede por menos que provocar nuestra admiración, alegría, respeto y amor en la luz y en la transparencia. No dejes jamás de cuidar este amor en ti, porque si fuera demasiado deficiente, toda la comunión con Dios lo padecería. Hay que leer de nuevo el discurso de Jesús en la Última Cena y la primera carta de San Juan si queremos escuchar lo que nos dice el corazón de Dios sobre el amor a los demás. Todos tenemos la oportunidad de practicarlo en la vida cotidiana, pero hay que desarrollarlo y profundizarlo sin descanso en la oración, abriendo cada vez más nuestro corazón al del Padre y del Hijo. Hablando del amor de Dios, llegamos al único fin de esas páginas, un fin cuyas arras hemos recibido desde el principio de la vida espiritual, pero que no podremos llevar a su plenitud antes de la segunda llegada del Señor, cuando en cuerpo y alma, en la comunión de todos los santos, veremos a Dios que se nos entrega y seremos capaces de acogerle. 9. Entregados a quien nos ama. Después de haber evocado brevemente la cara de las 3 virtudes teologales, me gustaría decirte una palabra sobre algo que me parece ser una característica completamente distinta de la oración teologal. Al principio de estas páginas te decía que su objetivo era hacernos llegar directamente a Dios. Esto es lo que quisiera precisar de manera más rigurosa. La oración teologal nos pone en relación personal con alguien y no con algo. Es un verdadero encuentro entre tú y el Padre, o su Hijo, o su Espíritu. Ya no vas a ellos a través de la mediación de las ideas, por muy sublimes que sean, o de contemplaciones intelectuales del misterio. La palabra de Jesús, que es el fundamento de nuestra fe,
nos lleva directamente a su corazón sin ningún intermediario, igual que al del Padre o al del Consolador, en la simplicidad de la unidad divina. ¿Te has dado cuenta cómo a lo largo del Evangelio de San Juan el reproche que Jesús lanza constantemente a los judíos que no pueden o no quieren creer es siempre el mismo? Son incapaces o se hacen incapaces de acogerle a Él. Escuchan las mismas palabras que los discípulos, son testigos de las mismas señales, son herederos de las mismas promesas, pero se quedan lejos de Jesús, no entran en contacto con Él. Lo único que hacen es proyectar sobre Él sus pensamientos y sus teorías, en lugar de verle y dejarse iluminar hasta lo más profundo de su corazón. No creen, quieren mantener una distancia entre las ideas que creen que son de su propiedad y la realidad del don de Dios, que les obligaría a despojarse de todo y abrir sus corazones a la persona del Hijo. Eso es, más o menos, lo que estamos viviendo nosotros también, en la medida que, como los judíos, nos atamos a las cosas creadas que nos dan más seguridad en lugar de entregarnos a la persona divina que no puede darnos nada más que a ella misma. Y no es la oración teologal precisamente este don de nosotros mismos sin límite ni restricción al que nos ama. Capítulo 9. La oración del publicano. Siento la necesidad de pararme en el episodio del publicano algún tiempo, porque estamos ante una verdadera oración teologal que pone la mirada sobre Dios y nadie más. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Tan distinta de la oración con la que el fariseo expone sus peticiones complaciéndose en su propia persona. Es una oración que gusta a Dios. El mismo Jesús nos lo garantiza. Es una oración que se refiere a nosotros porque nadie tiene nada que decir salvo implorar la misericordia divina por nuestra condición de pecadores. Es importante reconocer que nuestros pecados no nos impiden presentarnos ante el Padre misericordioso. Al contrario, solo Él puede tener piedad y hacer por el misterio de su ternura y poder que seamos justificados, agradables, acogidos con benevolencia por haber creído que Él está lleno de compasión y misericordia. Insisto sobre este punto porque me parece que constituye el núcleo de nuestra oración teologal como pobres herederos de Adán que somos. Algunas tradiciones espirituales falsas y una educación cristiana estrecha ha conseguido que, en la inmensa mayoría de los casos, el pecador esté convencido de que a los ojos de Dios no tiene derecho a existir y que lo mejor que puede hacer es huir lo más lejos posible del implacable vengador del cielo. ¡Qué caricatura del Evangelio! Dios amó tanto al mundo que le entregó a su único Hijo para que el mundo sea salvado, no condenado. Juan 3, 16, 17. Podríamos añadir numerosas citas en este sentido del Evangelio y de las epístolas. El pecado se ha convertido en el revelador del amor profundo e infinito del Padre hacia sus hijos. Todos tenemos vocación de publicanos porque todos somos pecadores llamados a buscar la intimidad con Dios. Él nunca nos dirá:
vete primero a purificarte y luego preséntate ante mí. Al contrario, si reconocemos la verdad de nuestra pobreza y nos dirigimos a su misericordia, Él nos dirá: ven para que te purifique, ven y alegra mi corazón y el cielo entero. La paradoja del amor divino es tan fuerte que no me parece excesivo decir que la oración del publicano es la única forma normal de oración teologal para nosotros. Nunca podremos presentarnos ante Dios sin llevar en el corazón obstáculos como pecados, huellas que dejan esos pecados, obstáculos involuntarios pero demasiado reales para dejar obrar a Dios en nuestra vida, etc. Todos y siempre nos presentamos ante nuestro Padre como el Hijo pródigo, seguros de que nos abrazará antes de que empecemos a darle explicaciones. Habría mucho que decir en este sentido sobre la oración de curación, la oración de esos múltiples pecadores, débiles y enfermos, cuya purificación se revela en el Evangelio a través de la presencia de Jesús, con una sola palabra de su boca o un simple gesto de su parte. Y esto siempre es verdad. ¿Quién puede hablar de esas curaciones rápidas y progresivas de almas heridas, de corazones presos, de sensibilidades revueltas que en el secreto de una oración dirigida directamente a Jesús se han visto curadas y resucitadas en la medida en que han creído en Él, han tenido confianza y han intentado amarle? En esos casos realmente se trata de una oración teologal. Se produce un encuentro con el Hijo de Dios y un cambio. Él toma sobre sí nuestras debilidades, Mateo 8:17, mientras que la vida divina empieza a brillar en nuestro corazón. No solo nos da esta consolación, sino que también nos hace partícipes de su propia vida. ¿No es también una oración del publicano la oración de Jesús que repiten desde siglos e incansablemente los esicastas? El texto de la jaculatoria con la que rezan está parcialmente tomado de la fórmula del publicano: Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Generaciones de monjes no han tenido otra oración interior distinta de esta, que a su vez les ha llevado a la intimidad silenciosa con Dios, al fondo de su pobreza. Tu rostro busco, Señor, no me escondas tu rostro. Salmo 26, 8, 9. Este versículo del Salmo, entre otros muchos, permite presentir el profundo deseo del Señor que anima tantos corazones. ¿Encontrarán el medio de llegar hasta el fin de su búsqueda? ¿No nos perderemos en el camino o cansados por la falta de éxito nos sentaremos desanimados al borde del camino? Me pregunto si esos buscadores de Dios a la deriva cuentan con las ayudas suficientes. Saber esto debería causar una herida en nuestro corazón. Ojalá el Padre, infinitamente misericordioso, escuche nuestra oración por ellos. Para terminar, tengo que reconocer la imprudencia que he cometido empezando esas páginas cuyo tema desborda enormemente mi competencia. Gracias por perdonarme. Amén. Fin del tercer y último audio del libro Ver a Dios con el corazón, escrito por un monje cartujo.